Hola y bienvenido a un nuevo video, nuestro video número 33, en el que vamos a estudiar funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son unas relaciones que se establecen a partir del triángulo rectángulo, y estudiando las funciones trigonométricas surgen tres conceptos que son los catetos y la hipotenusa, pero específicamente el cateto opuesto, el cateto adyacente. Ahorita vamos a identificar los cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Lo primero que tenemos que identificar para saber si podemos aplicar funciones es identificar que sea un triángulo rectángulo, y este sí lo es, porque tenemos aquí indicado en la esquina C, en el vértice C, un ángulo recto. Cuando tenemos un triángulo rectángulo y vamos a establecer funciones trigonométricas, lo primero que tenemos que hacer es tener completos los lados. Entonces nosotros tenemos aquí un cateto, aquí tenemos la hipotenusa y nos falta encontrar el otro cateto. En este caso, como las esquinas o los vértices ya tienen nombre, los lados se van a llamar así como se llama digamos, la esquina que tiene enfrente, pero con la letra minúscula. Por ejemplo, si este es nuestro ángulo A, nuestro lado A va a ser el de abajo, y así sucesivamente. Es una regla que se sigue siempre para medir los lados de los triángulos, y aplica mucho también cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, la ley de senos o la ley de cosenos. Siguiendo entonces esa regla, la hipotenusa es la C, la B es el lado que está enfrente del ángulo, el ángulo C. El ángulo B no debe de ser tocado por el lado B, esa es la regla. Estableciendo esos lados, nos falta entonces el valor de la letra A, que es un cateto, y lo vamos a calcular como aprendimos en el video anterior del teorema de Pitágoras. Elevamos la hipotenusa al cuadrado y le restamos el cateto que sí tenemos. Resolviendo esto, tenemos que 4 es el valor C, y le vamos a restar el valor B, que es 2 al cuadrado. Entonces A es igual a A al cuadrado. Todavía no le hemos despejado ese exponente, que va a pasar a ser una raíz cuadrada. Tenemos 16 menos 4. 16 menos 4 es 12. Y ahora sí le vamos a despejar este exponente que tenemos aquí, y pasa como raíz del término que tenemos a la derecha. Por eso tenemos ahí raíz de 12. Entonces el lado que nos falta, el lado de aquí abajo, vale raíz de 12. Vamos a escribirlo aquí a un ladito para que quede centrado. A es igual a la raíz de 12. Entonces ya tenemos nosotros nuestros tres lados. Nuestros tres lados son el lado B, que vale 2, el lado A, que vale raíz de 12, y el lado C, que es la hipotenusa, que vale 4. Cuando un resultado nos queda en un número, en un radical o con una raíz, no se pone con decimal, especialmente en funciones trigonométricas. Se respeta el número con todo y su raíz para no utilizar decimales y que nuestra proporción o nuestra relación sea lo más preciso posible. Entonces aquí es donde surgen los conceptos del cateto opuesto y el cateto adyacente. Nosotros tenemos tres funciones principales. Seno del ángulo, por definición, es la división o resulta de la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Coseno, por otra parte, surge de la proporción o de la relación del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tercera importante es tangente, que no requiere de hipotenusa y es cateto opuesto entre cateto adyacente. Son unas relaciones trigonométricas universales en donde se hace una relación para poder calcular especialmente un ángulo. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Pues eso depende del ángulo en el que estemos colocados. Si nosotros estamos colocados en el ángulo A, esto se hace en el ángulo que no es el ángulo recto, o sea, en el ángulo A o en el ángulo B. Si nosotros nos colocamos en el ángulo A, nuestro cateto opuesto es el lado, la hipotenusa siempre es lo mismo, ¿no? La hipotenusa vamos a marcarla con este color para identificar que ese dato no lo necesitamos, ese no se mueve independientemente de la esquina que usemos para evaluar nuestro triángulo. Entonces, si nosotros nos colocamos en el ángulo A está en la parte superior, el cateto opuesto es el lado que no se está tocando. Por ejemplo, si nosotros tenemos el vértice A, nuestro cateto opuesto es este de acá, el de enfrente, por decirlo así. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Aquí retomamos el concepto del lado adyacente, que es un lado que se comparte. Entonces, así como lo utilizamos en la suma de los ángulos, que dos ángulos adyacentes suman 180,
Aquí el cateto adyacente es un lado que sí está tocando el lado de interés o el ángulo de interés. En este caso el cateto adyacente va a ser el lado que sí está entrando a la letra que necesitamos tomar de referencia. Entonces, si nosotros nos ponemos en el vértice A, el cateto opuesto vale raíz de 12 y el cateto adyacente vale 2. En cambio, si nos colocamos en el lado B está en la parte de abajo. Vamos a borrar esto. Si nosotros nos colocamos en el lado B, el cateto opuesto es el lado que estaría enfrente, ese sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería este de acá abajo, porque este es el lado que está entrando al ángulo de interés. Entonces sí cambia el orden de los catetos, y si los ponemos al revés sí nos va a afectar la respuesta, porque estaríamos cambiando, por ejemplo, la función seno por la función coseno. Y eso pues es lo que se está evaluando en este tema. Por eso es importante identificar cuál es el ángulo que tenemos, y antes de calcular cualquier cosa, identificar cuál es el cateto opuesto de acuerdo a nuestra perspectiva y cuál es el cateto adyacente. Esto solo se puede aplicar en triángulos rectángulos, así que el primer paso es identificar eso. Vamos a escribir las tres funciones principales, que son seno, coseno y tangente. Ya con valores seno del ángulo, entonces por definición es el cateto opuesto. Estamos haciéndolo con el ángulo A. Vamos a cambiarle aquí el símbolo del ángulo por la A, porque es el lado de referencia, la esquina de referencia. Entonces, si trabajamos con el lado A, el cateto opuesto es el de aquí abajo y el cateto adyacente es el de acá, mientras que la hipotenusa es el 4. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa sería raíz de 12 entre la hipotenusa, que vale 4. Así se deja. Se puede simplificar en caso de que nos quede una fracción, pero aquí no nos queda ninguna fracción simplificable porque arriba tenemos un radical, por lo tanto la respuesta así se puede expresar. Coseno de A sería cateto adyacente, que de hecho coseno de A es lo que nos están pidiendo, coseno del ángulo A. Entonces sería cateto adyacente, que es 2 entre hipotenusa, que vale 4. Nada más que tenemos que poner su versión simplificada. Siempre que nos resulte una fracción, tenemos que simplificarla a su expresión más pequeña o más reducida, porque si no, entonces técnicamente el ejercicio todavía no ha terminado, porque nos hace falta una simplificación. Y finalmente tangente del ángulo, o sea tangente de A, que va a ser igual al cateto opuesto, que es la raíz de 12 entre el cateto adyacente, que sería 2. Aquí tenemos entonces nuestras tres funciones trigonométricas. Si nosotros estamos tomando como referencia el ángulo A, la respuesta o lo que nos están preguntando es cuánto vale la función coseno, y la función coseno es esta. Nada más que tenemos que marcar la versión más reducida, de tal forma que si nosotros vamos a calcular el coseno del ángulo para este ejercicio, nuestro resultado sería pues 1/2. A pesar de que 2/4 viene ahí como respuesta y aquí nos dio 2/4, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la versión más simplificada de nuestra fracción. Recapitulando entonces, cuando tengamos que calcular nosotros un coseno o un seno del ángulo, el primer paso es completar el triángulo, tener los lados completos, enumerar o enlistar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto de acuerdo al triángulo y a la esquina de referencia. Estas las tenemos que memorizar porque no van a venir en ningún examen, entonces nos las tenemos que aprender. Y una vez que ya sabemos qué nos pide y cómo se llama cada uno de los lados del triángulo, establecemos nuestra relación, simplificamos si se puede y marcamos nuestra respuesta.